espacio que compartiremos quincenalmente con Alberto Arévalos para conversar y para charlar de eso que nos gusta tanto, que es la comunicación. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, todo muy bien y empezando con este ciclo que, bueno, creo que amerita, diría yo, arrancar con el principal interrogante que por lo menos a mí se me presenta y te lo quiero plantear a vos, que es ¿por qué incomunicados? ¿Por qué incomunicados? Es una buena pregunta. Y, a ver, el análisis que hicimos cuando veníamos conversando con vos para hacer esto, si bien en la superficie estamos viviendo en una época de hipercomunicación o hiperinformación, y hasta algunos hablan de intoxicación informativa, la impresión que yo tengo, sobre todo por trabajar con muchas empresas y en muchos planes de relaciones públicas, es que si bien tenemos una enorme cantidad de herramientas para comunicar, muchas veces no estamos llegando a los públicos que queremos llegar, a los públicos que tenemos que llegar. No hay comunicación en el sentido de interrelación entre el supuestamente receptor del mensaje y el supuestamente emisor del mensaje. Entonces, eso genera en la profesión, genera todo lo que es la comunicación corporativa, la comunicación institucional, un desenganche entre lo que la institución, la organización, la empresa trata, intenta comunicar y lo que la audiencia o las audiencias internas y externas terminan escuchando, terminan recibiendo, que muchas veces además eso implica también poder escuchar a esas audiencias, porque hoy en día las audiencias hablan, no son solamente audiencias. Eh, y creo que eso genera un poco esta idea de que si bien estamos en un mundo con exceso de herramientas o con numerosas herramientas para comunicarse, redes sociales, canales, TikTok, Instagram, YouTube, y todos los métodos tradicionales, sin embargo, eso no implica una mayor comunicación o una mayor efectividad en el mensaje. Ujú, y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, yo creo que eso va a ser materia para charlarlo durante los próximos programas. Pero a priori te diría, yo creo que pasa porque a las organizaciones, desde que se cambió el paradigma de la comunicación y pasamos a lo que hablamos muchas veces tú y yo de la revolución horizontal, la comunicación más horizontal, a las organizaciones que comunican, gobiernos, instituciones, empresas, les cuesta admitir un rol diferente del que tuvieron durante décadas, que era el emisor de la información. Ahora, cualquier persona que se comunica en este momento del siglo XXI es parte de una conversación. No es una persona en un lugar con un megáfono hablándole a las audiencias. Hoy la comunicación requiere, te diría, hasta un grado de humildad para poder participar de esa conversación, porque eso es lo que las audiencias esperan, que conversen con ellas, no que le digan lo que tienen que hacer, lo que tienen que comprar, lo que les tiene que gustar o lo que les tiene que dejar de gustar, sino que escuchen también. Y yo he dicho varias veces, en varias charlas que he dado, que el principal trabajo del departamento de comunicación no es hablar, sino escuchar. Es decir, llevar hacia adentro de la organización cuál es el feeling, cuál es el sentimiento, qué es lo que las audiencias están hablando y preparadas incluso para escuchar, para después ajustar el mensaje a esas necesidades y establecer un diálogo, establecer una comunicación bidireccional, no unidireccional, porque ese modelo que desde que la comunicación masiva existe, ese modelo existió durante décadas, podríamos hablar por aproximadamente 70 años, 7 décadas, 8 décadas, y ese modelo ya no funciona más si lo que queremos lograr es que la gente haga algo con el mensaje. Claro. Sí, yo ahí, bueno, a ver, desde mi punto de vista, ¿no? Por un lado, obviamente, coincido con que se pasa del plano de la comunicación más de carácter unidireccional, si se quiere, a esto que decís vos de el plano de la conversación. Por ahí lo que se me ocurre es, en definitiva, lo que falta es aprender un poco más a conversar y no tanto a comunicar o decir unilateralmente, ¿no? Yo lo que también siento, presiento u observo por ahí es que a veces hay también como una decisión enmarcada en una estrategia de conversar o hablar bajito, si se quiere, por debajo de la línea del radar,
Y un poco lo planteo desde el lugar donde creo que vos mismo en algún momento, cuando publicaste Reputación en la era del control social, donde aparece esta figura fuerte del control social, la audiencia, el otro lado, ¿no? Que mencionábamos recién, que no solamente ahora es un sujeto pasivo, sino que es activo y no solamente escucha, sino que participa, sino que emite, que dice, contesta, responde. También pone por ahí, ¿no? En un plano de exigencia a esas organizaciones o esos actores sociales por ahí más relevantes, a partir de lo cual, bueno, ahora todo lo que se dice tiene que ser muy cuidadoso, todo lo que se expone tiene que ser muy cuidadoso, todo es mucho más observado, controlado, vigilado, y no hablo del control realizado por organismos de control específicamente, sino el más poderoso de todos los controles por ahí, que es la sociedad misma, ¿no? Y eso por ahí, digo, repercute a la hora de definir o decidir comunicar o hablar bajito, ¿no? Es decir, hablemos bajito, no nos expongamos mucho, no generemos mucha conversación, no hagamos ruido porque a lo mejor el ruido se nos viene en contra. Puede ser que haya un poco también de esta decisión corporativa, organizacional, institucional. Si ese sería, digamos, la motivación, yo le diría a un cliente que está equivocado, que así no es. Ahora, en mi experiencia, no conozco ninguna empresa, por lo menos no nos ha tocado, que diga, vamos a hablar despacito. En general, la primer actitud de la entidad, vamos a generalizar, no solamente empresa, institución, la entidad que quiere comunicar, piensa que tiene algo importante para decir. Y que lo tiene que decir. Y que lo tiene que decir en Canal A, en Canal B, en Canal C, en todos los canales posibles. Nadie se plantea, excepto muy pocas organizaciones, se plantean, a ver, lo que yo tengo para decir, ¿por qué es relevante para mi audiencia? ¿Por qué a mi audiencia le va a importar lo que yo le voy a decir? ¿Porque yo se lo digo? ¿O porque es importante de alguna manera para su vida, para mejorar su calidad de vida, para que se divierta o para que aprendan? Yo no veo en general que la primera reacción, y creo que eso tiene que ver con cómo educamos a los futuros comunicadores. Parte creemos que parte de la audiencia de este podcast para ser estudiante. Y vos sos profesor, tenés muchísima experiencia con estudiantes. Y yo no sé si hasta dónde nosotros, a la gente que estudia comunicación, su objetivo es comunicar. ¿Sí? Sí. No se les dice, miren, comunicar implica escuchar primero. Yo no sé cuántas materias hay, por ejemplo, de escucha social o de análisis de opinión pública. ¿Cómo generar o cómo trabajar con un organismo, por ejemplo, que hace encuestas? ¿Qué preguntas hacer? ¿Cómo hacer para entender? ¿Cómo hacer un focus group? ¿Cómo diseñar un focus group? ¿Cómo desarrollar un focus group? ¿O cómo hacer una escucha? Internet es el focus group gigante, donde uno puede entender a priori dónde está parada la audiencia respecto a mi marca, respecto a la marca de competencia, o respecto a mi partido político, y respecto a los otros partidos políticos, o respecto a mi gobierno, y con respecto a la oposición. Generalmente, mi sensación, producto de muchos años de estar en este negocio, es que comunicar para muchos implica hablar, en sentido figurado o en sentido real. Comunicar no implica para eso, y creo que a veces hasta a nivel personal, nosotros nos vamos a decir, bueno, a ver, voy a ver qué me dicen. No, yo voy a decir lo que quiero decir, ¿sí? Y ahí me parece que eso atenta contra la efectividad de la comunicación. Si nosotros siempre decimos, la comunicación es movimiento. La audiencia con lo que yo comunico tiene que hacer algo. Y nosotros generalmente decimos, en el caso de las empresas tienen 3 necesidades: que las conozcan, que las quieran y que les compren. Si yo no logro con mi comunicación que la audiencia haga algo concreto, no hice nada. Por más que aparezcan mis notas en los diarios, por más que aparezca, me hagan una entrevista en la televisión o en la radio, ese no es el fin de la comunicación. No es aparecer en la radio, en la televisión o en un canal de YouTube o de Instagram o de TikTok. El objetivo de la comunicación es que quien escucha eso, quien ve eso, haga algo a partir de mi mensaje. Y me parece que esa parte de la ecuación no se estudia lo suficiente, no se habla lo suficiente, y eso, por ejemplo, tiene como correlato que los KPIs o lo que miden las empresas todavía siguen midiendo cuántos centímetros cuadrados de notas salen en los diarios, sin saber si esas notas que salieron, y además en los diarios, hoy en día
hay generaciones enteras que no leen diarios, en vez de medir cuál es el real impacto de ese mensaje en los presuntos destinatarios de ese mensaje. Ahí donde me parece que está la raíz de un serio problema que tenemos cuando hablamos de nuestra profesión, y por eso la idea de ponerle incomunicados, porque la observación que hacemos es en un mundo de hipercomunicación, es decir, a la gente que se levanta, lo primero que hace cuando se levanta a la mañana, antes de salir de la cama, es agarrar el teléfono celular. Es decir, no conozco, creo que no conozco gente que su primer cosa de la mañana sea eso. Y antes no era así. Antes, el primer contacto que uno tenía con el mundo de la noticia era si te llevaban el diario a tu casa o cuando prendías la radio ibas a hacer tu café para desayunar. Pero había un tiempo desde que vos te ponías en marcha hasta que te empezaban a bombardear los mensajes. Ahora los mensajes están, es decir, la comunicación, entre comillas, está al alcance de la mano. Apenas abrir los ojos, antes de salir de la cama. Entonces, en ese contexto me parece que no se está comunicando si definimos la comunicación como eso, ¿no? Como impactar en una audiencia para que una audiencia haga algo con lo que yo le estoy diciendo. Bien, ahí voy por dos o tres cositas que me quedaron como pendientes. Primero, sí, yo te puedo confirmar que efectivamente en las universidades, y conozco un abanico bastante amplio de universidades, todo aquello que tenga que ver con la formación vinculada al análisis de opinión pública, de análisis de públicos, metodologías de investigación, todo eso en mayor o menor medida está contemplado, incluido, y te puedo dar fe que se trabaja, digamos, fehacientemente, ¿no? Yo creo que lo que vos estás planteando, por lo menos me sugiere a mí que es otro problema, que es más el sentido de la comunicación, ¿no? No la metodología o las herramientas que contemos para evaluar, para medir o para definir, digamos, algún tipo de narrativa en particular. Y ahí voy a otro punto, que es, yo creo que, y esto me parece que va a ser materia de temas para conversar a futuro también, ¿no? Creo que hay como también diferentes planos a la hora de plantearse esto que vos decís, estar en la comunicación para generar la suficiente conversación que no sea, digamos, una relación activo-pasiva, sino que sean dos relaciones activas, ¿no? La conversación de ida y de vuelta o el feedback, básicamente. Lograr una reacción del otro lado, ¿no? Creo que ahí hay que distinguir también, me parece a mí, necesidades o expectativas, ¿no? Digo, no es lo mismo una marca de consumo que por ahí una marca corporativa a la hora de la intensidad de participar o de generar conversación. Como bien decías vos, ¿no? Las empresas por ahí quieren que las conozcan, que las quieran y que les compren. Y ahí también hay ¿no? No es lo mismo, vuelvo a repetir, una marca de consumo masivo que una marca corporativa o una marca de empresa B2B por ahí, donde se maneja en un círculo un poco más cerrado, más acotado, más definido a lo mejor, donde el plano de la comunicación es distinto o por ahí no es necesaria una comunicación tan amplia o tan de tipo masiva, digamos. Después está también la lógica de la comunicación más institucionalizada, ¿no? Digo, donde contemos un poco quiénes somos, cómo estamos en la sociedad, cómo nos portamos efectivamente, cómo hacemos lo que hacemos, toda esta cuestión vinculada a la materia de la sustentabilidad, los compromisos ambientales, etcétera, etcétera. Por ahí las organizaciones definen, ¿no? Bueno, ¿cuánto quiero decir de esto? ¿Cuánto no quiero decir? ¿Cuánto me expongo si digo mucho de esto? Y después voy del otro lado. Creo que también hay una atomización muy grande de las audiencias, donde esas audiencias también de alguna manera juegan entre un análisis racional de aquello que escuchan o que atienden, y también hay una parte reactiva, una parte emocional, una parte a veces con compromisos ideológicos, donde solamente se ve una cara de la moneda, donde aparece la crítica, el cuestionamiento, la cancelación, y muchas veces sin saber específicamente el por qué, sino porque se sigue una corriente a lo mejor definidamente. Y eso a mí me da el espacio como para decir, bueno, hay que hacerse planteos a la hora de definir una estrategia de comunicación y tener en cuenta todas esas variables, algunas que son más controlables y la mayoría que no son controlables básicamente, ¿no? Y eso por ahí deja un margen como para decir, bueno, che, pero me parece que no hay que hablar tanto, bueno, pero me parece que no hay que decir tanto, me parece que no hay que contar tanto. Y esto te lo pongo en una posición de abogado del diablo, porque voy a ser honesto conmigo mismo. Yo soy de la idea de que cuanto más intensa sea esa comunicación, más
efectiva es la transparencia, la credibilidad y la confiabilidad que yo puedo construir en la relación con mis propios públicos y con aquellos que no son mis públicos también, en definitiva, ¿sí? Cuanto más me muestro transparentemente, cuanto más me muestro abiertamente, más creíble eventualmente o más confiable soy, creo yo, y es un poco mi posición. De hecho, yo diría, hay un montón de gente que cuestiona y que critica porque no se sabe ni lo que tal organización hace, ni qué ese sector produce en términos de impacto positivo, y que entonces todo recae sobre un círculo de crítica y cuestionamiento, crítica y cuestionamiento. Y ahí me parece que hay un lugar gris en donde todavía existen, como bien decís vos, esas decisiones por ahí de, che, mejor en vez de generar conversación, no la generemos. Mejor la comunicación es que no hablen de mí. Mejor la comunicación Bueno, pero es... entonces, sí, pero si entonces no me estoy comunicando. Si yo me quedo callado, entonces no hablo, no comunico. Y esa no sería la solución. De todas maneras, estamos llegando ya, no tenemos más tiempo. Y este tema nos queda para la próxima, porque hay muchas cosas que vos dijiste que no van a lo que yo planteaba. Si yo no hablo de una cuestión de intensidad, ni hablo de una cuestión de cómo hacer que la comunicación sea efectiva. Y eso no es un correlato con la intensidad. Y eso cabe para una empresa B2B. Nosotros trabajamos con empresas B2B y trabajamos con empresas de consumo. Lo que yo estoy hablando es la arquitectura de la comunicación, cómo funciona o no funciona. Después, los temas de intensidad, por supuesto que no es lo mismo si yo vendo caramelos que si vendo tubos de acero para gasoductos. Es decir, mi comunicación nunca va a ser igual. Pero en los dos casos, sea lo que yo quiera comunicar, tengo que tener en cuenta que hay una audiencia y esa audiencia ya no es más pasiva. Pero dejémoslo acá porque nos hemos seguido bastante de tiempo y lo discutimos en la próxima. ¿Qué te parece? Seguimos en el próximo, dale. Ya tengo anotado cuáles son las dos primeras preguntas que te voy a hacer. ¿Listo? Chau, Aldo. Dentro de 2 semanas nos vemos. Hasta dentro de 2 semanas. Nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta luego.